Hola, vamos a comenzar con la última clase de bacteriología correspondiente a infecciones respiratorias bajas. La clase pasada vimos infecciones respiratorias altas y los agentes etiológicos característicos. Cuando nos referimos a una infección respiratoria baja, estamos hablando más específicamente de una neumonía, que es un proceso inflamatorio y consolidativo del tejido pulmonar debido a agentes infecciosos. Es una enfermedad de etiología predominantemente viral, pero vamos a ver algunos ejemplos de bacterias como agentes causales de neumonía, principalmente bacterias gram positivas, que es lo que nos toca en la clase de hoy. Cuando nos referimos a una neumonía, podemos hacer una clasificación o una división de la neumonía. La que se desarrolla fuera del hospital se considera como neumonía adquirida en la comunidad, y la que se desarrolla 72 horas o más luego del ingreso a un nosocomio se considera una neumonía nosocomial. Es una enfermedad presente en todo el mundo, ocasiona una mortalidad variable y afecta a toda la población. Sin embargo, niños y ancianos son quienes tienen un mayor riesgo de contraerla, al igual que personas con enfermedades de base o alguna alteración inmunológica. Como factores predisponentes podemos nombrar la alteración de los mecanismos de defensa pulmonar, aspiración de secreciones, inhalación de aerosoles contaminados o diseminación hematógena. Las diferentes vías de diseminación bacteriana pueden ser por vía broncógena, hematógena o por contigüidad. Cuando hablamos de diseminación por contigüidad, estamos haciendo referencia en que puede haber un foco infeccioso en un órgano cercano al pulmón y puede producirse la infección por migración o por contaminación de un foco infeccioso a otra zona que previamente no se encontraba contaminada. La diseminación por vía broncógena ocurre por inhalación o broncoaspiración de microorganismos patógenos. La diseminación por vía hematógena ocurre cuando se produce la entrada de los microorganismos en circulación, sobre todo cuando es un número elevado y con el consiguiente depósito de estos microorganismos en el parénquima pulmonar. Los focos infecciosos que pueden producir la diseminación por vía hematógena pueden ser una celulitis, una tromboflebitis supurada, una pielonefritis, que es una infección a nivel renal, o por abscesos hepáticos. También puede producirse por diseminación directa a través de la pared torácica, diafragma o mediastino, y puede asociarse, por ejemplo, a una herida de tórax, ¿sí?, a un neumotórax, por ejemplo, o a la extensión de una infección extrapulmonar. Los focos posibles pueden ser un absceso subfrénico, es decir, en la base del diafragma. Puede haber un foco infeccioso que devenga luego en una infección a nivel pulmonar. También puede producirse a raíz de una pericarditis o por colecciones, es decir, acumulaciones de líquidos en zona retroperitoneal. La neumonía adquirida en la comunidad se considera todo proceso neumónico que se adquiere fuera de una institución hospitalaria y los factores predisponentes para una neumonía adquirida en la comunidad es que el paciente sea, por ejemplo, mayor a 65 años, que tenga antecedentes de tabaquismo, que haya alguna infección viral previa, que tenga antecedentes de broncoaspiración o que presente alguna otra patología de base como una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, bronquiectasias o alguna neoplasia pulmonar. La etiología de la neumonía adquirida en la comunidad ha sido determinada con limitaciones y solo en la mitad de los casos o menos el microorganismo causante de la patología es identificado. Esto se puede atribuir a que muchas veces, previo al diagnóstico, el paciente ya estuvo consumiendo antibióticos
esto disminuye la carga bacteriana y hace más dificultosa la obtención del microorganismo a través de un cultivo. Puede ser a través de una inadecuada recolección de la muestra, es decir, que luego de la toma de muestra se pierda el microorganismo por una inadecuada recolección o un inadecuado transporte de la muestra. Puede ser una infección viral, donde no vamos a poder realizar ningún tipo de cultivo, o por la presencia de algún microorganismo inusual que hace dificultoso también el aislamiento del mismo. Y las como etiologías bacterianas principales para la neumonía adquirida en la comunidad, tenemos como representante número 1 al Streptococcus pneumoniae, que es uno de los agentes más característicos. Es un neumococo. Morfológicamente en la tinción Gram aparece como diplococos gram positivos y alargados que se asemejan a dos puntas de flecha o llamas de vela unidas por la base. La mayoría de los neumococos presentan una cápsula de polisacáridos que es de gran tamaño y que le confiere una mayor virulencia, como habíamos visto en la clase anterior. También hay otros ejemplos característicos de bacterias que producen neumonía adquirida en la comunidad, como Haemophilus influenzae, Mycoplasma pneumoniae y Staphylococcus aureus. La neumonía adquirida en la comunidad puede presentarse en forma clínica típica, con tos en accesos, expectoración purulenta, sangrado de las vías aéreas, dolor torácico tipo pleurítico, es decir, que empeora al respirar. Pueden haber datos de insuficiencia respiratoria, aumento de la temperatura, es decir, fiebre y mal estado en general. Y como presentación clínica atípica podemos observar cefalea, febrícula, un mal estado general, debilidad generalizada, presencia de tos y escasa expectoración. En la exploración física se va a observar aumento de la temperatura corporal, aumento del trabajo respiratorio, es decir, disnea. Se va a observar también cianosis, coloración azulada, en las uñas, en los labios o alrededor de los ojos. Se van a observar estertores crepitantes, que son ruidos característicos por el pasaje de aire a través de los alvéolos. Es decir, son ruidos que no son normales. También puede observarse broncoespasmo, ¿sí?, por colapso o contracción de las vías respiratorias, y también puede observarse un síndrome de condensación pulmonar, es decir, la presencia de líquido alrededor del parénquima pulmonar. Como examen físico, se va a realizar la exploración torácica, que da un síndrome de condensación. Puede darse una inspección torácica normal, pueden haber aumento de vibraciones vocales, puede haber matidez, o sea, un ruido opaco a la percusión, y pueden haber también aumento de ruidos respiratorios, estertores crepitantes y broncoespasmo, que los nombramos anteriormente. En el laboratorio vamos a realizar un hemograma para analizar los componentes de la sangre, sobre todo para ver la fracción de glóbulos blancos que está comprometida. Vamos a observar los niveles de glucosa en sangre, de creatinina, ¿sí?, para evaluar la función renal, los electrolitos séricos, se van a hacer pruebas de función hepática, gasometría arterial y el cultivo de la expectoración para ver si podemos aislar algún microorganismo. Entonces, los gérmenes más frecuentes, es decir, las bacterias más frecuentes van a ser el Streptococcus pneumoniae, como mencionamos antes, y en algunos casos atípicos vamos a observar otras bacterias que también mencionamos anteriormente.
y que se dan con menor frecuencia. El Streptococcus pneumoniae se asocia a cambios bruscos de temperatura, se van a observar los lóbulos inferiores afectados en un 90% en muchos casos, y generalmente afecta solamente un lóbulo del pulmón, presenta broncograma aéreo y causa derrame pleural. Muchas veces el diagnóstico se realiza en principio por una radiografía y a veces los neumonólogos optan por realizar una tomografía axial computada, más allá de que acá vamos a ver que el algoritmo de diagnóstico es diferente, pero bueno, muchas veces suelen recurrir a la tomografía para realizar el diagnóstico. Acá vamos a ver un Streptococcus pneumoniae, cómo se vería luego en una tinción Gram, ¿sí? Cómo lo vamos a ver en una placa de Petri con el medio de cultivo característico que se utiliza para el Streptococcus pneumoniae. Dijimos anteriormente que el Streptococcus forma parte del tracto respiratorio normal, es decir, forma parte de nuestra flora, sea predominantemente en niños y en un menor porcentaje en adultos, y la transmisión aérea se da a partir de portadores sanos o enfermos. El Streptococcus pneumoniae posee una estructura antigénica, ¿sí? Es decir, posee antígenos en las cápsulas. Habíamos visto que la cápsula le confería un factor de virulencia. Bueno, en el polisacárido capsular, o sea, en la cápsula, vamos a encontrar más de 80 antígenos diferentes que nos van a determinar a su vez 80 serotipos diferentes, que va a ser la base para la creación de las vacunas. Es decir, que vamos a generar vacunas a partir de los antígenos capsulares. La patogenia se da a raíz de que la cápsula inhibe la fagocitosis, entonces permite la entrada de la bacteria al organismo, inhibiendo el sistema fagocítico. A su vez posee neumolicinas, que son enzimas que permiten la invasión tisular, neumolicinas y neuraminidasas, que son estas enzimas que permiten producir la ruptura de los tejidos e invadirlos. Después hay factores dentro de la patogenia asociados al huésped, por ejemplo, la presencia de una enfermedad respiratoria de base, alguna inmunodepresión, o mismo en pacientes que consumen tabaco. La clínica de la infección por Streptococcus pneumoniae se va a dar a través de esta infección respiratoria y puede producir neumonía, otitis, sinusitis, y también puede devenir en una inflamación o infección de las meninges, produciendo meningitis. El diagnóstico se va a realizar a través de la obtención de muestras de las vías aéreas respiratorias, es decir, a partir de una muestra de esputo, por ejemplo, líquido pleural. Vamos entonces a realizar las pruebas bioquímicas para el diagnóstico. También puede ser una muestra de sangre en caso de que se sospeche de una septicemia, o líquido cefalorraquídeo en caso de que sea una meningitis. Lo que vamos a hacer es detectar los antígenos característicos que los nombramos anteriormente, y también vamos a hacer un cultivo. Luego del cultivo se realizarán las pruebas bioquímicas correspondientes, ¿sí? Como por ejemplo, la catalasa, ¿sí? Y la prueba optoquina, que es la prueba del antibiótico que vimos en la clase anterior. Y también se puede realizar una identificación serológica, es decir, a través de las reacciones in vitro de antígenos y anticuerpos. El tratamiento se va a realizar en principio con penicilinas, con cefalosporinas, y en cepas que tengan sensibilidad disminuidas a estos antibióticos se utilizarán otros como la vancomicina, quinolonas o la familia de macrólidos. Luego hay otro grupo de Streptococcus, también producen neumonía, pero con menor frecuencia.
Este grupo lo llamamos Streptococcus viridans. Es un grupo muy numeroso de especies de baja virulencia, carecen de los antígenos y toxinas y no poseen cápsula, es decir, que poseen menos factores de virulencia que el Streptococcus pneumoniae. Forma parte de la flora normal del tracto respiratorio, piel y mucosas. También es un causal importante de endocarditis bacteriana y también es un contaminante frecuente de muestras clínicas. Algunas especies están relacionadas con las caries y son resistentes al antibiótico octoquina, a diferencia del Streptococcus pneumoniae, que sería un mecanismo para diferenciar ambas especies. La neumonía intersticial es otro tipo de neumonía que produce infección en el intersticio de los pulmones, ¿sí? De los alvéolos principalmente, y produce un infiltrado que es muy característico, en el cual se pueden observar infecciones producidas por Mycoplasma pneumoniae, infecciones virales y en algunos casos por Pneumocystis carini. Vamos a observar en este tipo de neumonías infiltrados nodulares. Estos infiltrados nodulares son característicos de granulomas tuberculosos, granulomas micóticos y también en infecciones producidas por Pseudomonas aeruginosa. El Mycoplasma pneumoniae es la causa principal de neumonía intersticial y se produce en un periodo de incubación de 30 días y tiene síntomas de fiebre y dolor torácico, y se va a observar en la radiografía una imagen unilateral. También produce un derrame pleural mínimo. Los micoplasmas incluyen a una familia de microorganismos, ¿sí? Entre ellos el Mycoplasma pneumoniae, el Ureaplasma aureolithicum, también se encuentra el Spiroplasma, y bueno, y hay otros, hay otros micoplasmas, pero en principio los más representativos de la neumonía intersticial son el Mycoplasma pneumoniae y el Mycoplasma pneumoniae, y los que mencioné en la diapositiva anterior. El micoplasma produce entonces entrada por vía nasal y puede producir faringitis, bronconeumonía o neumonía atípica. El Ureaplasma aureolithicum es otro tipo de micoplasma que produce infección del tracto genitourinario, puede producir uretritis y la entrada y la salida del mismo se va a dar a nivel del tracto genitourinario. La infección por este tipo de micoplasma se produce a través de la transmisión de aerosoles, es un patógeno extracelular, a diferencia del Streptococcus no tiene cápsula, es más difícil de obtener en cultivos y tiene la particularidad que se adhiere a través de cilias que posee y produce lo que llamamos un superantígeno a través de un glicolípido que posee. Estos superantígenos lo que hacen es producir una reacción inmunológica exagerada, es decir, producen la activación policlonal de linfocitos T con una liberación masiva de citoquinas, con todas las consecuencias que acarrea dicha liberación. Posee dos proteínas, P1 y P2, que son adhesinas que le van a permitir adherirse al epitelio traqueal. Se produce, acá vemos el tejido de la tráquea, ¿sí? Vemos las diferentes cilias de la tráquea, que es por donde se produce la inserción del Mycoplasma pneumoniae.
¿Cómo va a ser la respuesta inmunológica frente a la infección por micoplasma? Va a haber una respuesta local a través de la liberación de inmunoglobulina del tipo A, que va a desaparecer en 2 a 4 semanas. También va a haber una respuesta sistémica de anticuerpos fijadores de proteínas de complemento, es decir, anticuerpos del tipo IgG. Va a haber un máximo de estos anticuerpos entre las 2 y las 4 semanas y van a desaparecer entre los 6 y los 12 meses. También van a producirse aglutininas frías o anticuerpos del tipo IgM que van a ser inespecíficos y la inmunidad no va a ser completa para el Mycoplasma pneumoniae. Como cuadros clínicos va a producir una neumonía típica primaria, traqueobronquitis, faringitis, meningitis, que es la infección del tímpano. Es una infección, puede ser vírica o bacteriana, y va a producir cuadros distantes, es decir, puede producir meningoencefalitis, pericarditis, miocarditis o eritema multiforme. La neumonía nosocomial, habíamos definido antes neumonía adquirida en la comunidad y neumonía nosocomial. En este caso, la neumonía nosocomial se define como la neumonía que transcurre 72 horas o más posteriores al ingreso a un hospital. Representa un 15% de las infecciones nosocomiales y tiene una incidencia del 0,5 al 2% de los pacientes hospitalizados y se incrementa de 6 a 20 veces en pacientes que requieren asistencia mecánica ventilatoria. Las bacterias ingresan por las vías respiratorias a partir de la aspiración de secreciones orofaringeas, aspiración de contenido gástrico, a través de la inhalación de aerosoles, por diseminación hematógena o diseminación por contigüidad, como explicamos anteriormente. Los factores de riesgo para el desarrollo de una neumonía adquirida en nosocomios van a ser la desnutrición, una hospitalización prolongada, una enfermedad pulmonar obstructiva crónica previa, una insuficiencia cardíaca, la presencia de una diabetes mellitus de base, alcoholismo o asistencia mecánica ventilatoria, como mencionamos anteriormente. Como agentes etiológicos característicos vamos a encontrar algunos bacilos gram negativos, como la Pseudomonas aeruginosa, la familia, o el género, perdón, Klebsiella, Enterobacter o algunos bacilos entéricos, y también vamos a encontrar algunos cocos gram positivos como el Staphylococcus aureus o el Streptococcus pneumoniae que mencionamos anteriormente. El cuadro clínico va a estar caracterizado por pacientes que van a tener dificultad respiratoria, va a haber una alteración gasométrica, van a presenciar un aumento de secreciones respiratorias, dolor torácico que empeora al respirar, va a haber un aumento de temperatura corporal, malestar general, fatiga y el aumento de glóbulos blancos en sangre. Pueden presentar tos con expectoración y sangrado de las vías aéreas en caso de que haya lesión del parenquima pulmonar, y también puede haber infiltrados de la pared torácica. El diagnóstico puede ser no invasivo. En estos casos se hace un examen citológico de la expectoración. Puede realizarse una tinción para ver una tinción gram para ver si son bacterias gram positivas o gram negativas. También hay otro tipo de tinción, como la tinción de Sid-Nielsen, que es para bacilos ácido alcohol resistentes, ¿sí? Como el Mycobacterium tuberculosis. También puede realizarse una tinción de Giemsa para Pneumocystis carini, y también se puede hacer un cultivo de la expectoración para ver qué microorganismo específicamente está produciendo la infección, y luego se harán las pruebas bioquímicas correspondientes. También puede realizarse un hemocultivo en caso de que se sospeche de una septicemia. Otro tipo de diagnóstico, ya más invasivo, puede ser, por ejemplo, la aspiración transtraqueal, la fibrobroncoscopía, la biopsia pulmonar,
que puede ser percutánea o abierta. Entonces, se va a indicar la hospitalización para los pacientes que constituyan grupo de riesgo, como los pacientes mayores a 65 años, pacientes que tengan una enfermedad adyacente, como una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, una diabetes mellitus, una insuficiencia cardíaca congestiva venosa o un accidente cerebrovascular, y pacientes que tengan una frecuencia respiratoria mayor a 30, que tengan datos de un shock séptico o neumonía en múltiples focos. Las complicaciones que puede llegar a tener un paciente con neumonía pueden ser una insuficiencia respiratoria, una sepsis, un shock séptico, una falla multiorgánica, un empiema o una insuficiencia cardíaca. Bueno, con esto terminamos la última clase de bacteriología.